Bien, ahora sí vamos a trabajar en nuestra gestión de excepciones. Vamos a crear nuestro package advice. Va a ser muy similar a lo que hicimos ya en nuestro API anterior. Teníamos acá donde está nuestro controlador, seguramente está acá. Controller, tenemos advice, pero vamos a ir trabajando de manera reactiva. El tipo de error varía un poco, pero a nivel conceptual va a ser muy similar. Es más, voy a utilizar el mismo nombre para mi clase. Java Class Global Exception Handler. Entonces ahora, ¿cuál es la notación que me va a permitir centralizar que todas las excepciones lleguen hasta este clase o hasta este punto? El arroba rest controller advice. Entonces acá lo que voy a hacer es trabajar primero las excepciones de validación que pueda haber. Voy a decir acá exception handler y va a ser el web exchange exception. Listo, y acá vamos a devolver un public. Va a ser un mono response entity y acá vamos a devolver nuestra clase. Va a tener este formato. Entonces va a tener una estructura de respuesta a nuestros errores o los errores que vayamos a ir gestionando. Entonces voy a llamarle handle tal cual. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Entonces lo que vamos a llamar es al método handler validation exception. Vamos a controlar los errores que se lancen de web exchange bind exception, y para ello voy a requerir algunos métodos utilitarios, por ejemplo, y vamos a crear nuestra clase constante para manejar los tipos de mensajes generales. Entonces vamos a nuestro util, clic derecho, Java Class constant. Si recuerdan, creo que en nuestro curso anterior tenemos también uno que es constant, ¿no? Y tenemos algunas constantes. Y voy a tomar una constante que yo ya tenía previamente preparada, porque básicamente es sencillo. Digamos que igual siempre vamos a decir que esta clase no se instancia en directa, sino se utilice los métodos estáticos o las constantes. Básicamente va a haber el mensaje general, por ejemplo, cuando la información que estás ingresando no es válido, invalid input date, el mensaje de error general, internal server error, un error inesperado. Por ejemplo, no estás cumpliendo con la regla de negocio, validar y volver a enviar la solicitud, y cuando no se encuentra, por ejemplo, un resource not found. Entonces me voy a apoyar de esas constantes y vamos a crear algunos de nuestros métodos. Acá. Lo primero que vamos a trabajar es nuestro constructor del response, del exception response. Voy a entrar como string. El primer argumento va a ser message, el segundo argumento va a ser un list, y acá voy a llamar al método o a la clase interna exception detail. Y quiero que se me importe directo, entonces va a ser import static. No, todavía no necesito eso. Ironman.book.exception exception response exception detail response. Listo, ya está. Importo la lista. Ok, vamos a llamarle details.
see details. Ok, vamos a construir, vamos a pasar el mensaje, el listado de detalles, hicimos un build. El siguiente método que vamos a hacer es a partir del exception type que tenemos un enumerable interno dentro de application exception. Vamos a pasarle a un HTTP exception, al HTTP status code. Ya. Podría utilizar directamente acá el status code del HTTP, pero prefiero mantener todo lo que corresponde a la parte web, digamos que acá en la parte del controller. Entonces vamos a hacer lo primero que voy a hacer es un import static exception type. Y ahora vamos a utilizar el switch pattern o el switch mejorado. Y va a recibir como argumento acá, por ejemplo, el exception type. Y sobre este exception type vamos a devolver el case. Vamos a empezar con el bat request, ¿no? Bat request, y que me va a devolver como respuesta el message. Por ejemplo, tenemos acá nuestros mensajes con el bat request. Primero vamos a trabajar en los messages, ¿no? Acá está bat request not found response. Acá está, control C. Entonces, si el tipo de excepción que estamos lanzando es un bat request, vamos a mostrar ese mensaje. Acá debería ser bat request en todo caso. Creo que dame un segundo, si tengo un message. Debo tener un bat request. Status constant. Invalid input data puede ser. Ese va. Invalid input data. Ok. Es un bat request. Luego puedo tener el case cuando hay un conflicto. Vamos a poner si un message business rules. Bueno, acá no es coma, es punto y coma. Y en el default, por ejemplo, cuando es un error no controlado, message internal error unexpected. Vamos a ver unexpected, por ejemplo. Entonces, para los mensajes generales, digamos. Ahora sí vamos a utilizar a partir del exception type, a pasarle al HTTP status. Portamos y vamos a utilizar nuevamente el switch mejorado, exception type, y cuando es bat request va a devolver un HTTP status bat request not found conflict y un error interno si por ahí ocurre algo inesperado. Bien, entonces en base a esto vamos a empezar a construir nuestra respuesta cuando se lance alguna excepción en el Web Exchange Bind Exception. Bien. Entonces vamos a construir primero nuestra lista de detalles. Entonces, para ello vamos a aprovechar la inferencia de tipos. Var details, esto va a ser igual a x.getBindResult y vamos a poner get field errors. Vamos a utilizar el stream y a partir de ahí vamos a construir el
exception detail response. Vamos a ver cuál es el componente y el mensaje. Una vez que tenemos el detalle, vamos a construir la respuesta, digamos. Tenemos acá el exception. Puedo seguir utilizando la inferencia de tipos. Voy a utilizar este método que me voy a crear. Voy a pasarle el mensaje. Me pide el mensaje. Y la lista de las excepciones. O el detalle. Y con ello yo puedo mostrar acá, por ejemplo, la respuesta, ¿no? Un HTTP response, el status acá va a ser BAT request. En el body vamos a enviar el exception response. Y luego tenemos nuestra clase o nuestra plantilla de excepciones que nosotros vamos trabajando a nivel de la aplicación. Entonces vamos a hacer similar como está acá. Vamos a decirle que es @exceptionHandler, sobre cuál de las clases que se lanza la excepción, sobre el application exception. Ok, lo que voy a llamarle es handle application exception. Voy a mover este para que tenga mayor orden. Aquí. Este exception type también vamos a moverla hacia acá. Ok, entonces acá lo que voy a hacer es, voy a crear el listado de detalles. Es más, creo que voy a hacer la inversa. Y acá voy a llamarle detail nada más. Y vamos a construir el mensaje. Básicamente estamos pasándole el componente y cuál es el mensaje. Y acá lo voy a pasarle como una lista. List of detail. Ok. Luego, a partir del tipo de excepción, con este método que está acá, vamos a devolver, por ejemplo, si el tipo es un BAT request, va a decir que es un dato inválido y que verifique, ¿no? Si es un not found, va a decir, ¿no?, que el recurso no ha sido encontrado y que verifique el identificador. Entonces, en base a ello construyo el mensaje general. El status code va a depender, por ejemplo, del tipo de qué tipo de excepción tenemos en nuestro catálogo, ¿no? Te corro acá. Tenemos las excepciones y acá tenemos el exception type. Entonces, en base a ello vamos a devolver el HTTP status code correspondiente. Y con base a ello construimos acá el exception response. Acá en el status ya le pasemos el HTTP status resultante. Listo. Entonces con esto tendríamos ya nuestro gestor de excepciones centralizado. Vamos a proceder a ejecutar. Ok. Vamos a refrescar. Voy a probar, por ejemplo, voy a tratar de pasarle un ID que no corresponde. Lo que me debería devolver es un not found. En este está un mensaje y el detalle, ¿cierto? Enviamos y acá está, me devuelve un error not found. Y me dice acá, ¿no?, el mensaje, ¿no?, el recurso no ha sido encontrado, que verifique el identificador dentro del publisher service. No se encontró la editorial para el ID 99.